en Efesios, en el capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 14. Léalo junto conmigo, siga este texto con su mirada. Dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, yo te pido en esta mañana que tú bendigas este mensaje. Quiero que usted apoye conmigo, hermano, esta oración y levante su voz en fe, en una oración de fe. Que el Señor dé de nuevo, que el Señor unja este mensaje como nunca antes, que el Señor revele su palabra en el nombre de Jesús. Bendito seas, te alabamos y te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Parte del testimonio que yo quiero dar con respecto a este viaje, yo quiero que se incluya dentro de la predicación del mensaje, porque va muy involucrado. Nosotros fuimos a 5 lugares diferentes. A Pinotepa, que propiamente era el pueblo más grande que nosotros visitamos, es Pinotepa. Allí hasta hay hotel, ¿verdad? Y entonces nos quedamos con el hermano Aldubey. Después de que él llegó, nos quedamos como 3 días. El propósito era solamente ser misericordiosos con el hermano Aldubey, que era su primera experiencia por estos lugares. Amén. El Señor lo ha llevado a muchos lugares y tiene realmente un ministerio confirmado por el Señor. Ha ido a Guatemala, ha ido a lugares diferentes, pero creo yo que esta, por lo menos lo que él me dijo, era su primera experiencia de lo que son misiones, porque eso realmente es misiones. Entonces, siendo pacientes con él y misericordiosos, dijimos, bueno, en primer tiempo, pues que él disfrute en ese hotel. Hace mucho calor ahí, pero es el hotel, pues el único hotel mejor que hay, porque parece que hay otro hotel, pero ni siquiera se pudiera considerar como hotel, así que es el único hotel. Había hasta aire acondicionado, así que el hermano llegó y dijo, ay, pues qué bueno que hay aire acondicionado, y yo sé que es solamente el primer lugar, así que voy a respirar mucho el aire acondicionado para guardar reservas cuando llegue a los otros lugares. Sí, ahí quedamos 3 noches, ahí en Pinotepa. Un resumen de esta conferencia que se tuvo en Pinotepa, a través del administrador que administra estos compañerismos, es decir, es un pastor que visita todas estas iglesias de alrededor, iglesias, la mayoría de ellas indígenas, iglesias muy humildes, como el hermano Baltasar decía, pero iglesias muy llenas del Señor también. El hermano Adolfo Castellanos decía, hermanos,
Nunca, nunca, nunca antes había habido una conferencia como esta que hubo aquí en Pinotepa. Y en verdad, porque el Señor estuvo presente con sanidades, con milagros, con liberaciones. Era tremendo cuando se oraba por algunos y algunas personas eran liberadas, ¿verdad? Algunas personas eran liberadas y algunas de ellas gritaron mucho, ¿verdad? Muy fuerte cuando fueron liberadas y luego ya se pararon, pero el Señor se mostró grandemente. Ninguno de estos días, alguno de nosotros tuvo alguna enfermedad, salvo el hermano Baltasar, pero todos los demás le decían al hermano, no te preocupes, hermano. Generalmente nos ha sucedido a todos la primera vez que venimos a un lugar como estos. Después de Pinotepa nosotros fuimos a otro lugar que el hermano mencionó que se llama El Faro. El Faro propiamente no es una iglesia formada con templo y liderazgo y todo, es una misión. Es una misión y la obra que allí se hizo principalmente fue una obra de evangelismo. Son una serie, es un grupo de familias que viven de la pesca, todos ellos son pescadores y viven a la orilla de la playa. Sus casitas están, ¿qué decirle? Si le dijera que están a 20 metros de la orilla de la playa, son muchos metros. Viven en la mera orilla de la playa. Tan viven allí en la orilla de la playa que las últimas lluvias destruyeron ¿cómo se dice? Un embarcadero que había ahí, chico, se lo tragó el mar. Muchas de sus casas fueron tragadas. Algunas casas de buen material que estaban construyendo estas personas ahí, se doblaron, entonces ya no pudieron vivir allí, se fueron un poquitito más atrás, pero no se movieron de ahí. Entonces los hermanos que están allí están viviendo ahí a la orilla de la playa. Ese día pues el hermano preguntó, bueno, ¿y dónde voy al baño? Entonces le señalaron el baño. Aquí hay un baño grande, le dijeron. Este es un baño grande, grandote. Usted vaya al rincón que a usted le guste. Ahí está. Y algunos durmieron en hamacas, en la plena playa. Otros durmieron en las casitas que los hermanos nos hicieron el favor de prestarnos. Esa noche se pasaron películas evangelísticas. El hermano Aldubey compartió un mensaje evangelístico, luego yo compartí otra parte. La semilla fue sembrada porque esa misión ha sufrido pues algunos daños, ¿verdad? No falta gente divisionista en ningún lugar, y algunos daños han sufrido estos hermanos, y la obra que se hizo fue una obra evangelística. Se predicó el evangelio, aceptaron a Cristo, como el hermano decía, recibieron algunos bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios se manifestó también, y después nosotros nos fuimos al tercer lugar, que fue Tacubaya. Allí en Tacubaya también se tuvieron otros días de conferencias. Es un pueblo pues más chico que Pinotepa. Pinotepa es un pueblo más grande, Tacubaya era un pueblo más chico, así que pues más y más las condiciones naturales y los recursos naturales pues eran más difíciles, ¿verdad? Así que poco a poco pues como que estaba apretando la cosa, pero la presencia del Señor siempre estuvo presente. Todo el equipo que íbamos, y que yo agradezco mucho al Señor que fuéramos parte de este equipo, era un buen equipo. Estaba el hermano Aldubey, que él venía de los Estados Unidos. Luego estaba el hermano Genaro con uno de sus miembros, que es el hermano Adán.
¿quién más estaba? Estábamos el hermano Baltasar y su servidor, y estaba el hermano Adolfo Castellanos, que es pastor precisamente de aquí, de Tacubaya. Ahí en Tacubaya, en las mañanas tuvimos clases con los líderes y los más comprometidos de las iglesias, y luego se tuvo un servicio en la tarde, y luego películas en la noche. Así que usted ya se imaginará todo el trabajo que había, ¿verdad? En la mañana tenía que enseñar una clase, y luego en el servicio tenía que traducir al hermano, luego después se tenía que predicar mensaje evangelístico a todo el pueblo. Se anuncia, o sea, por una bocina se anuncia a todo el pueblo, ¿verdad? Así que todo el pueblo va a ver las películas y a oír el mensaje de salvación, y de verdad que es algo muy, muy bonito. Después de ahí de Tacubaya fuimos a otro lugar que se llama Huistepec. Huistepec es un lugar totalmente indígena. Es un lugar donde hablan su dialecto y el amuzgo, el dialecto amuzgo. Y algunas personas hablan el español, y digo algunas porque la mayoría de ellos no hablan español, hablan en amuzgo. Así que todos los mensajes, si por ejemplo el hermano Aldubey predicaba en inglés, se tenía que traducir al español y luego se tenía que traducir al amuzgo. Y al principio pensábamos, pues como que se va a entretener un poco el mensaje, pero no, hermanos, el Espíritu Santo estaba obrando tremendamente, porque la primera frase que decía el hermano en inglés, pues todos se quedaban callados porque no habían entendido nada, ¿verdad? Quizá nomás las expresiones del hermano pues les daba risa o algo, pero hasta allí. Y luego se traducía al español y una parte de la iglesia se emocionaba, ¿verdad? Y la otra parte se quedaba así. Y entonces cuando se traducía al amuzgo, todos se emocionaban, ¿verdad? Y todos recibían. Y muy, muy, muy bonito. Ahí también, llegando, se preguntó, ¿verdad? Pues, ¿y aquí dónde está el baño? Este era el conflicto continuo, ¿verdad? ¿Y aquí dónde está el baño? Pues también era un baño grande. O sea, no nos podíamos quejar porque era un baño muy grande. Todo el monte era baño, ¿verdad? Así que tú tenías que irte por allí, pero la cosa que era pues medio incómodo para algunos que no estábamos acostumbrados, especialmente para el hermano Aldubey, iba de sorpresa en sorpresa, ¿verdad? Porque él estaba pero sorprendido, todo está sorprendido. Le sorprendía las mujeres cómo trabajaban tanto allí, de verdad, desde las 4 de la mañana están levantadas de ahí y hacer el nixtamal y a moler, ir al molino y hacer las tortillas y a preparar el fogón para el desayuno, y te despiertan como a las 5:30, tú te tienes que despertar porque todo el lugar donde tú estás acostado está lleno de humo, ¿verdad? Porque, o sea, del humo del fogón, ¿verdad? Entonces todo se llena de humo, entonces tú tienes que despertar. ¿Qué pasó aquí, verdad? Y el hermano Aldubey se sorprendía que las mujeres tan trabajadoras desde niñas iban con un balde de agua, tienen que acarrear agua para lavar, para bañarse, para todo, tienen que acarrear agua y la acarrean sobre su cabeza. Y no la sostienen ni nada, derechitas ahí van, ¿verdad? Y el hermano Aldubey nomás se quedaba y dice, pero si está pesado, dice, porque él tomó un balde con agua y estaba pesado. Y la sorpresa mayúscula fue ver que la esposa del pastor, en este mes, ella va a dar a luz. Así que ya está demasiado prominente la hermana, pero bien trabajadora también. Y agarraba su balde y se lo ponía en la cabeza, y el hermano nomás se quedaba. Dice, yo pienso que voy a traer a mi esposa por aquí. Dice, o si no, dice, sería bueno llevar unas mujeres por allá, dice, pero estoy seguro que al mes de que estén por allá, se ponen al corriente, ¿verdad? Porque le sorprendía así,
Dice, yo no entiendo cómo los hombres se quedan ahí sentadotes y las mujeres están trabajando muchísimo, en verdad, bien trabajadoras. Y luego íbamos al monte, ¿verdad? Ya le dije para qué, pero íbamos al monte y teníamos que pasar por el río. Entonces en el río pues estaban ahí las señoras lavando, ¿verdad? Un montón de señoras lavando, descubiertas, ¿verdad? De la cintura para arriba, estaban descubiertas. Y el hermano Aldubén ni sabía para dónde voltear ni nada. Y llegó en una ocasión todo colorado y luego le digo, pues ¿qué pasó, hermano? Fíjate, dice que iba para el monte, iba para el cerro. Y abajo ahí en el río, dice, me encontré a una mujer, no estaba muy vieja, dice, estaba joven, dice, y se estaba bañando. Y yo me volteé así, pero ella me grita, ¡hola! Y así que le estaba, pero... O sea, no podía dar crédito así, no podía dar crédito. Y la sorpresa fue también muy mayúscula. Eso era en lo natural, en lo espiritual. Había cada sorpresa. Él compartió la primera noche allí en Huistepec acerca del bautismo del Espíritu Santo, porque el pastor de ahí nos expresó la necesidad de compartir del bautismo del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo. Como es un tema pues que el Señor usa mucho al hermano, el hermano compartió del bautismo del Espíritu Santo. Al final dice, todos los que quieran hablar en otras lenguas, pasen aquí en este momento y van a recibir, ¿verdad? Así que después de ser traducido esto a la musgo, llegaron, yo pienso que eran como la primera línea, eran como 25 o 30 personas. Porque le voy a decir que cada una de estas comunidades que le estoy mencionando, cuando menos 100 miembros tenían, cuando menos. O sea, son comunidades en crecimiento y son comunidades bastante grandes. ¿Sabe que pasó una línea como de 25 o 30 personas? Y el hermano comenzó a orar por cada uno de ellos. Claro, no le entendían en su inglés lo que él les estaba queriendo dar instrucción. Aún si se traducía al español, pues no entendían la instrucción y la oración que ellos estaban escuchando en inglés. Pero después nos fijamos en una cosa, esto sorprendió mucho al hermano, porque el pastor de allí, y en verdad que es un hermano bien entregado y bien lleno del Espíritu de Dios, comenzó a orar específicamente por cada persona de allí. Entonces él se comenzó a comunicar en el amusgo. Todas las personas que pasaron para recibir el bautismo del Espíritu Santo, todas recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Todas hablaron en otras lenguas, así, todas. Y entonces el hermano Al me decía, ¿sabes una cosa? Esta es obra de Dios, Yo en ninguna manera puedo decir que es obra de alguno de nosotros, es obra absolutamente del Señor. ¿Sabes? Fue algo tremendo que se hizo ahí en Huistepec, y luego después nos fuimos al Líbano. El Líbano fue el último lugar donde nosotros estuvimos. El Líbano es el pueblito ese que yo les contaba. Ellos vivían en otro pueblo más grande, pero por ser cristianos los echaron de este pueblo y ellos comenzaron su comunidad hace ya demasiado tiempo, y aquel pueblo comenzó a crecer y crecer con los servicios y eso. El Señor se movió mucho también ahí en ese lugar. Especialmente hubo un detalle que quiero compartirles muy bonito, porque era el tiempo de su cosecha, de la cosecha. Ellos siembran varias cosas, siembran maíz también, pero en ese tiempo ellos siembran jamaica. Y todos sus terrenos, pero rojean así, rojos, de pura jamaica. Y ellos, el año pasado yo había llegado allí, y como que me pareció una comunidad cristiana con no mucha enseñanza, enseñanza de principios bíblicos.
Cuando ahora llegué a ese lugar, me sorprendí porque lo primero que me recibieron fue con tanto gozo, con tanta alegría, diciéndome: hermano, dice, aquí el Señor nos está prosperando mucho, porque el hermano Genaro el otro día que vino, dice, nos enseñó acerca de los diezmos, y todos estamos diezmando, y todos estamos ofrendando, y esta es la cosecha más grande que nosotros vamos a levantar. Dice, pero queremos que oren, porque hay tanto, dice, que no queremos que se nos eche nada a perder, que no se pase nada. ¿Sabe? Los principios de Dios funcionan en todo lugar, en todo lugar. Y llegamos y me llevaron a un edificio que ellos estaban construyendo. Ya tenían todas las paredes, el terreno es exactamente, las medidas del terreno son exactamente las medidas de este edificio, solamente que ellos usan todo el área, los 20 metros por 10 metros o 20 y tantos metros, todo el área la usan como santuario. Así que es un templo bastante grande, bastante con mucha capacidad. Sabe que lo encontré sin techo, no tenían techo todavía. Se les había ayudado para comprar las láminas como estas para poner el techo, pero todavía no les llegaban las láminas. Preguntamos que cuándo se podía poner el techo. Y piense usted en las dimensiones, ¿verdad? Porque son bastantes, son láminas mucho más grandes que estas. En total eran 20 láminas muy grandes de un lado y 20 láminas de otro lado. Los hermanos nos dijeron que posiblemente después de que terminaran de cosechar, ellos podían techar su templo, porque además no les habían llegado las láminas. ¿Sabe de que en la mañana que estábamos compartiendo las clases, les llegaron las láminas, les llegaron todas las láminas? Pero ellos, como les digo, pues están en un tiempo de trabajo. Pero a través de las clases, ellos fueron tan receptivos de lo que el Señor les estaba diciendo. Yo les compartía una clase, en una ocasión yo compartí aquí este mensaje acerca de siervos que no sirven, siervos inútiles y siervos útiles. ¿Sabe que prendió tanto a los hermanos que en la petición del hermano Genaro, que dijo, pues ¿por qué no vamos y ponemos todas las láminas? ¿Sabe? Como hormigas, todos, ¿verdad? Fuimos ahí a este lugar y todos como hormigas comenzamos a trabajar y todo, y como en un poco más de 3 horas, todo el techo, todo el templo estaba techado. ¿No es así, hermano? Todo el templo estaba techado. Y después el hermano Genaro, que sabe de electricidad, llegó y les hizo la instalación del templo, así que esa noche estábamos estrenando el nuevo templo y estábamos dedicándolo al Señor. De verdad, el Señor, hermano, está haciendo grandes cosas, grandes maravillas. Yo creo, comenzando propiamente con el tema, con el mensaje, aunque lo estoy incluyendo como parte del mensaje, pero yo creo con todo mi corazón que para la iglesia de Jesucristo está comenzando una nueva etapa. Se me fue confirmado en este viaje a través de diferentes maneras, y una de estas maneras fue algo que me compartía también el hermano Aldo Bey. En esta década que viene, la década de los 90, porque si se da cuenta está terminando un año, el 89, y no solamente está terminando un año, está terminando una década, la década de los 80. Y está comenzando una nueva década, la década de los 90. Y nosotros estamos viendo la manifestación de Dios que es más fuerte todavía. Pero hay una verdad, que dentro de estos últimos tiempos, y que si usted ve en la palabra del Señor, lo va a encontrar muchas veces esto repetido. San Pablo menciona esto en muchas de sus cartas. Los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, serán tiempos difíciles, pero a la misma vez serán tiempos de un gran avivamiento.
habrá y hay y está comenzando a haber un gran avivamiento. Un avivamiento del Espíritu Santo. Pero quiero advertirle una cosa. Como pastor, como siervo de Dios, como amigo suyo, quiero compartirle también que a la misma vez que hay un gran avivamiento, la palabra del Señor también manifiesta que hay una gran apostasía. Aquellos que apostatan de su fe cristiana, aquellos que se retiran del Señor Jesucristo. Yo recuerdo un pasaje en la Biblia, y yo quisiera que usted lo abriera, que va a ilustrar exactamente lo que está pasando en estos tiempos. En Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. ¿Lo tiene? Dice así. Dios está hablando a Moisés a subir al monte Sinaí, a subir a la presencia del Señor. Y está haciendo un llamamiento a Moisés, a Josué, a Aarón, a Hur, a todos los líderes de Israel y a todo el pueblo de Israel, cada uno en el lugar que tienen que estar. Fíjese lo que dice el verso 13. Y se levantó Moisés con Josué, ¿quién? Su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda con ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Yo pienso que todos los que están aquí, de alguna manera o de otra manera, han escuchado acerca de este pasaje. Cuando Moisés fue por llamamiento de Dios, Dios le iba a dar las leyes para el pueblo del Señor, y estuvo 40 días y 40 noches ahí arriba en la presencia de Dios, en el monte de Dios. Todos aquí, yo creo que de una u otra manera saben lo que sucedió al pueblo de Israel, todos aquellos que quedaron abajo del monte. El Señor había dado instrucciones. En la falda del monte todo el pueblo de Israel debería de estar. A la mitad del monte todos los sacerdotes con Aarón y con Hur tenían que permanecer. Pero arriba de la montaña Moisés y Josué tenían que estar allí. Moisés entró a la nube de gloria de Dios y Josué esperó. No les había dado tiempo en el cual Moisés iba a bajar. Simplemente les había dado instrucciones a Aarón, a Hur y a todo el pueblo de Israel que esperasen la respuesta del Señor. Y ellos estaban ahí abajo esperando y esperando. Los sacerdotes se cansaron y en lugar de estar a la mitad del cerro, ellos se bajaron junto con el pueblo. Y le voy a decir lo que sucedió. En un momento, porque esto parece que fue en un momento, tomó lugar, parece como espíritus malos, espíritus de engaño, espíritus satánicos, retiraron al pueblo de Israel de la visión del Señor. Aún Aarón mismo participó del pecado de todo su pueblo. Se levantaron un becerro de oro y todo el pueblo fue engañado. ¿Sabe por qué? Porque todo el pueblo no supo permanecer en la palabra del Señor y en la presencia de Dios. De todo el pueblo de Israel, únicamente 2 permanecieron.
y únicamente 2 fueron preservados y librados del engaño. Dígame quiénes fueron esas 2 personas. Únicamente Moisés y únicamente Josué. Quiero preguntarle ahora ¿por qué? ¿Por qué ellos fueron preservados? ¿Por qué ellos fueron protegidos? Porque ellos estuvieron en la gloria de Dios, porque ellos estuvieron en la presencia de Dios, porque ellos estuvieron en la llenura de la presencia, en la habitación de Dios. Por esto ellos fueron preservados. ¿Sabes una cosa? Tú no puedes vivir un cristianismo mediocre en estos días, porque sabes que todos aquellos que no aprendan a subir al monte con Dios, todos aquellos que no aprendan a permanecer en la presencia del Señor, todos aquellos que van a ser arrastrados por el espíritu de apostasía y el espíritu de engaño que viene a toda la tierra. Tú estás llamado a subir al monte o vas a perecer. O tú subes al monte o tú vas a perecer. O completamente te comprometes con el Señor en su presencia, o en estos días tú vas a ser arrastrado por un desánimo, un espíritu de desánimo, alguien que ya no está buscando al Señor, y tú te vas a deslizar completamente. Quiero preguntar, ¿qué es que tú subas al monte? ¿Qué es subir al monte? Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 12, porque tú pudieras estar pensando, hermano, esto no puede aplicarse a nosotros, porque ellos subieron a un monte natural. ¿Sabes? Tú estás llamado también a subir a un monte espiritual. Tú puedes ser librado del engaño de Satanás, del engaño del mundo en estos días, si tan solo tú obedeces al Señor y tú eres dócil y tú subes a ese monte. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Lo tienes. Versículo 18. Amén. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 18. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Está hablando de ese monte donde fue llamado Moisés. Tú no te has acercado a un monte natural. Tú no te has acercado al monte Sinaí. Pero tú te has acercado a otro monte. Es un monte espiritual, un monte donde también está allí la presencia del Señor. Un monte donde Cristo abrió el velo y te está diciendo: entra en el lugar santísimo, entra al trono de la gracia para hallar gracia y socorro oportuno. Mira lo que dice el versículo siguiente, el verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quién se ha acercado a ese monte? Levante la mano los que se han acercado a ese monte. El monte Sinaí, el monte de Dios, el monte espiritual, la presencia de Dios, el trono de Dios, el lugar santísimo. Tú te has acercado ahí a la mera presencia del Señor por causa del Señor Jesucristo. Este lugar, hermano, es un lugar espiritual, espiritual. ¿Y sabes de lo que está hablando este lugar? Este lugar está hablando solamente de una cosa: de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. La llenura del Espíritu Santo en ti y en mí. Ese lugar, el subir al monte, es que tú seas lleno de toda la plenitud del Señor. Tú puedes haber aceptado a Cristo Jesús en tu corazón como Salvador y Señor de tu vida. Tú puedes haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Tú puedes tener la capacidad de orar en lenguas. Tú puedes tener la capacidad de manifestar dones del Espíritu Santo, porque el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Pero una cosa es ser
aceptar a Cristo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y otra cosa es que tú permanezcas cada día lleno del Espíritu Santo, lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Te digo una cosa, únicamente aquellos que están llenos del Espíritu de Dios en estos días van a poder permanecer. Únicamente aquellos que estén llenos del Espíritu de Dios están llamados para el servicio de Dios. Únicamente aquellos que se quedan en las faldas del monte, aquellos que se quedan abajo del monte, ellos no van a prevalecer. Aquellos que quieren servir al Señor, aquellos que están dispuestos a comprometerse totalmente con el Señor, son aquellos que están llenos del Espíritu de Dios. Y el Señor te invita a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Puedes decir amén a esto? No que tú seas medio lleno del Espíritu de Dios o medio vacío. No que te llenes 3/4 del Espíritu de Dios, pero habla acerca de una llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo recuerdo ese testimonio de Hechos de los Apóstoles cuando el Señor está llamando, haciendo un llamamiento a servidores en la iglesia del Señor? Servidores, decía Pedro, decían los apóstoles, no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas, al trabajo, ¿verdad? Al trabajo de la iglesia, sí, en la iglesia. No es justo que dejemos la palabra, la oración, que dejemos nuestro lugar por estar sirviendo en las mesas. Es justo que nombramos servidores, 6 servidores, 7. Es justo que los nombremos. Los diáconos. Pero ¿sabes cuál es el requisito que los diáconos debían de tener? ¿Qué era ese requisito? Que fueran llenos del Espíritu Santo. Que fueran llenos del Espíritu Santo. Que no importa qué circunstancia, permanecieran llenos del Espíritu de Dios. No importa qué problema, tú puedas permanecer lleno del Espíritu de Dios. No importa qué situación tú te enfrentes, tú tienes que permanecer lleno del Espíritu de Dios. No importa si tú tienes altercados con alguien o problemas con alguien, tú no tienes opción. Si quieres servir a Dios, debes permanecer lleno del Espíritu de Dios. Y tu vida debe manifestar esa llenura del Espíritu de Dios. Fíjate lo que dice Hechos, capítulo 6, versículo 3. Dice de esta manera: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este hombre era lleno del Espíritu de Dios. Y esos tiempos fueron tiempos difíciles, tiempos de gran persecución, tiempos de martirio, tiempo de muerte. ¿Sabes cómo se traduce también la palabra adorador? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros cantamos este canto tan bello aquí en esta iglesia también. Yo quiero ser, ¿qué? Un adorador. Oh, a ver. Sí, yo quiero ser un adorador. Tú quieres ser un adorador. ¿Sabes? Uno de los significados de la palabra adorador quiere decir mártir. Amén. ¿Quién quiere ser un adorador? Es una confesión. El Señor la está tomando en cuenta, seguro. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que tome una cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, ese la hallará. Yo quiero ser un adorador, sí, yo quiero ser un mártir, pero para ser mártir, para ser adorador, tú debes tener este requisito, ser lleno del Espíritu Santo.
lleno del Espíritu Santo. Yo pudiera preguntar, ¿quién ha sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Quién ora, habla en otras lenguas? Estoy seguro que la mitad de la iglesia puede levantar las manos con toda seguridad y decir, yo fui bautizado en el Espíritu Santo, yo oro en otras lenguas, el Señor me dio algunos dones espirituales, pero yo puedo preguntar, ¿quién es lleno en este momento? ¿Quién puede considerarse lleno en su vida en este momento del Espíritu Santo, de poder, de gracia, de fe? ¿Quién es lleno? Ahí está el detalle, hermano. Ahí está el meollo. Solamente tú puedes ser un adorador. Tú solamente puedes ser un mártir para el Señor Jesucristo cuando tú seas lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo podía Esteban enfrentarse a lo que él se enfrentó? Él fue el primer mártir de Cristo. El primer mártir presentado en la palabra de Dios, apedreado por todos aquellos que estaban en contra del Evangelio del Señor Jesucristo. Y ni un solo momento, él cambió su actitud de cristiano. Te voy a decir una cosa. Ningún solo problema en tu vida, ningún solo problema es excusa para que tú tengas otra actitud diferente a ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. No hay una situación en tu vida, no son conflictos familiares los que pueden hacer una excusa para que tú no presentes una llenura del Espíritu de Dios. No son conflictos eclesiásticos para que tú presentes una no llenura del Espíritu de Dios. No deben ser los conflictos de tu vida diaria, ni los conflictos de tu trabajo, ni los conflictos de tus decisiones, ni ningún conflicto es capaz de ser la excusa de que no seas lleno del Espíritu Santo. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, él fue un mártir para el Señor Jesucristo. Y él pudo ser capaz de decir, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, ellos no saben lo que hacen. Padre, recibe mi espíritu. ¿Y sabes por qué él fue capaz? Únicamente por ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quién quiere permanecer lleno del Espíritu de Dios? Déjame decirte, no porque seas bautizado en el Espíritu Santo, necesariamente quiere decir que tú sigas lleno del Espíritu de Dios. Veo cristianos que todavía hablan en lenguas, aún cristianos que manifiestan algunos dones del Espíritu de Dios, pero veo tristemente que no tienen nada de la llenura del Espíritu de Dios. Al contrario, tienen una vaciedad del Espíritu Santo, cuando el Señor está mencionando, no te embriagues con vino, lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu de Dios? ¿Cómo puedes permanecer lleno del Espíritu de Dios? De 4 maneras. Anota estas 4, de 4 maneras. Simplemente, así como el texto inicial que nosotros leímos puede ser lleno del Espíritu de Dios de 4 maneras. Número 1, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Alguien puede decirme qué cosa es eso? Porque esto es lo que San Pablo está diciendo. No os embriaguéis con vino, lo cual trae disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir que tú hables con salmos, con himnos y cánticos espirituales? Con la misma palabra. No quiere decir que tú te comuniques cantando, ¿verdad? Que yo quiero ser un adorador, y el otro te conteste otra cosa, ¿verdad? Como, ¿cuál otro canto? No quiere decir que tú le hables un salmo, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, ¿verdad? Y el otro, la palabra del Señor es mi lámpara y lumbrera a mi camino. No quiere decir esto. Pero te voy a decir algo simple, dice, hablen entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales.
Yo quiero que pongan un canto ahorita, en este momento. Pongan una lámina de cualquier canto que hay aquí, que nosotros estamos cantando. Cualquier canto. Fíjate bien lo que dice. ¿Qué cantas tú aquí? ¿Qué cantas? Veo a Cristo, eres glorioso. Veo a Cristo, coronado de alabanza y de gloria. Mundo lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ame. Una cosa es que tú lo estés cantando, que tú lo estés alabando, que tú estés repitiendo esas palabras. Otra cosa es que tú estés hablando entre nosotros con esas palabras. Que tú estés diciendo, pues la gasolina subió. Y tú digas, ¿sabes una cosa? A mí no me importa si la gasolina subió. Yo veo a Cristo sentado en lugares celestiales. Amén. Yo veo a Cristo y en el cielo no hay inflación. Yo veo a Cristo y Él es el mismo proveedor. Yo veo a Cristo, yo no sé cómo le va a hacer, pero Él va a suplir. Aun si la gasolina vale 50,000 pesos el litro, va a suplir. Porque el Señor, los principios del Señor no cambian. Esto es hablar con himnos, con salmos. ¿Ves tú un salmo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Comunícalo eso, quizá no con la misma frase, pero con el mismo contenido. Es estar hablando con salmos, con himnos. Amén. En lugar de estar platicando otras cosas, en lugar de estar diciendo otras cosas, y te voy a decir lo que sucede es que tú vas a ser lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás hablando de la palabra de Dios, la palabra del Señor dice que tú eres lleno del Espíritu de Dios. Para servir a Dios tú necesitas la llenura del Espíritu de Dios. ¿Qué vas a dar a otro si tú no lo tienes? ¿Cómo vas a predicar salvación a otra persona si tú no estás experimentando salvación? ¿Cómo vas a hablar de gozo si tú no estás experimentando gozo? No lo puedes hacer. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Amén. Te muestro en la Biblia que hablando con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, que compartiendo a otros de Cristo las buenas nuevas, tú eres lleno del Espíritu de Dios. En Lucas capítulo 24, abre Lucas 24, versículo 32. Quiero que lo lean en voz bien alta conmigo. Lucas 24, 32. ¿Lo tienes? Versículo 30 dice: y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio. Está hablando acerca de los caminadores o los que estaban caminando en el camino de Emaús. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y vamos a leer todos en voz alta. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué es lo que sucede cuando tú estás compartiendo de la palabra de Dios, acerca de la palabra de Dios, conforme de la palabra de Dios, confesando lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice tu mente, ni lo que dice el mundo, ni lo que dice Satanás, ni lo que dice tu carne, ni lo que dicen las circunstancias, lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar? Que tú vas a ser lleno del Espíritu de Dios. Tu corazón va a arder lleno del Espíritu de Dios. Amén. Número 2, tú puedes ser lleno del Espíritu de Dios orando y ayunando. Amén. Tú puedes ser lleno del Espíritu de Dios orando y ayunando. Cuando tú oras, lo que estás haciendo es solamente que estás siendo canal, como un vaso abierto para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás ayunando, ¿sabe lo que es el ayuno? El ayuno no es otra cosa más que un instrumento útil que te va a ayudar a hacer una oración más profunda y muchas veces de lucha, ¿verdad? De lucha. Ese género no sale sino con ayuno y oración. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a ser lleno del Espíritu Santo con la oración y con el ayuno. Hechos 4:31.
Hechos capítulo 4, versículo 31. ¿Lo tiene? Fíjate lo que dice, después de que ellos hubieron orado. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabes para qué vas a ser lleno del Espíritu Santo? Principalmente para que tú tengas esa valentía, ese denuedo, ese ánimo, ese coraje de hablar la palabra de Dios. Para que tú seas un cristiano, para eso vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes que aquí en este lugar no está hablando de que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Si tú revisas el pasaje, tú vas a ver que estas personas ya habían sido bautizadas con el Espíritu Santo. Y aquí ellos estaban orando y fueron llenos del Espíritu Santo. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo es una cosa muy necesaria para todos los creyentes. Pero ser lleno del Espíritu Santo es una cosa imprescindible para aquel que quiera seguir adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios en el Señor Jesucristo. Amén. Oración y ayuno. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Oración y ayuno. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés? Orando. Ellos estaban ayunando cuando de repente vino del cielo un estruendo y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Amén. Cuando Cristo Jesús comenzó su ministerio, Él primeramente fue bautizado en agua. Orando, el cielo se abrió. Descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma. Se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Y después, inmediatamente después de que Él recibió puedo decirlo con toda seguridad en la palabra, después de que Él recibió ese bautismo del Espíritu Santo, ¿a dónde fue el Señor Jesucristo? Al desierto. ¿Cuántos días? 40 días. ¿Para qué? Para orar. Él fue tentado. Pero ¿sabes con qué propósito? Para que Él estuviera orando y ayunando 40 días y 40 noches para buscar esa llenura del Espíritu de Dios. Y luego, después del desierto, dice: y volviendo el Señor Jesucristo lleno de poder, comenzó a compartir en cada una de las aldeas. Tú necesitas la llenura del Espíritu Santo. Amén. La tercera manera que tú puedes ser lleno del Espíritu de Dios es cantando y alabando a Dios. Cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Amén. Es importante. Por eso, ¿quién quiere ser lleno del Espíritu de Dios? Es importante que llegues temprano a los servicios, hermano. Sí, es importante. No solamente como una disciplina, es importante para ti, como una necesidad de tu vida espiritual. La alabanza, la adoración son importantes. Que cantes, que alabes al Señor para que seas lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Fue hasta que Pablo y Silas, allí en la cárcel de Filipo, a medianoche, encadenados, golpeados, fue hasta que Pablo y Silas comenzaron a orar al Señor y a cantar himnos a Dios. Y dice, los presos los oían. Y sabes que vino esa llenura del Espíritu de Dios, tembló el lugar donde estaban, todas las cadenas les fueron rotas. La alabanza y la adoración hace que las cadenas se caigan por la llenura del Espíritu de Dios, porque la unción pudre el yugo. Amén. La unción del Señor pudre el yugo. Debes cantar a Dios no solamente en la congregación. Dice Efesios que debes cantar en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso, que debes cantar en tu corazón? ¿Estás en tu casa, hermana, haciendo quehaceres domésticos? Permanece cantando en tu corazón. Canta. Pon un cassette de alabanza. Aun si no hay un cassette, canta en tu corazón, ¿verdad? Qué bueno que dijo que cantar en tu corazón, así como tararear. No se necesita, gloria a Dios, no se necesita tener muy buena voz ni ser bien entonado para estar cantando alabanzas al Señor. También el Señor las está aceptando y tú estás
siendo lleno del Espíritu Santo, cantando y alabando al Señor en tus corazones. Amén. En lugar de que andes cantando ahí rumbo al trabajo, rumbo al carro, cantos que se te pegan, ¿verdad? Porque así los cantos se pegan. Entras tú a un supermercado y la música ambiental está allí, o te subes a un camión o y oyes música, oyes canciones. Y de repente yo me he encontrado con hermanos que están cantando cantos del mundo, ¿verdad? Y sobre todo los cantos esos de moda, los que pegan mucho. Recuerdo cuando aquel canto, ¿verdad? De una señora greñuda, bueno, porque está greñuda, ¿verdad? No quiero ofenderla, pero es una señora así con una greña muy, muy larga. Y todo el mundo, aún sorprendía a los cristianos, bajando las escaleras. Él me mintió. Él me mintió. ¿Cómo vas a ser lleno del Espíritu Santo hablando esas cosas, confesando esas cosas? Debes ser lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Amén. ¿Sabe lo hermoso? Cuando estábamos en Huistepec, yo le pregunté al pastor porque yo quería enseñar un poquito acerca de este punto ahí en Huistepec. Entonces, yo quería estar preparado para la enseñanza. Y fui con el pastor, le dije, oye hermano Layo se llama, Hilario, oye hermano Layo, ¿qué cantos del mundo comúnmente se oyen por aquí? Así que la gente mundana continuamente los está poniendo, ¿verdad? Algún canto que ellos escucharan. Pues yo decía, de esa manera cuando yo comparta, pues les voy a decir este canto, ¿verdad? O sea, en lugar de estar cantando y volver, pues canta un canto en el Señor, canta en tu corazón y vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que me contestó el hermano Hilario? Bien sencillo, le dice, pues hermano, aquí en este lugar, pues ya no se usa eso. Digo, oye, pues ¿cómo que no? Pues no todo el pueblo está convertido, hay mucha gente mundana. No, dice, pero es que mira, la bocina es el único medio de comunicación que hay para todo el pueblo, y todo el pueblo está escuchando todo el día cantos cristianos. Y si tú vas ahí a los pueblitos y te sorprende, ya no son los cantos anteriores de otra época que estaban cantando a los pueblitos, no, ahora se han modernizado, ahora ellos tienen, estás oyendo a Marcos Witt por la bocina,